Hola, hola chiquillos, bienvenidos a esta nueva clase de competencias lectoras, la prueba de transición para la educación superior. Espero que estén todos súper bien. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Vocabulario. Aún no terminamos de revisar ese segundo ítem, entre comillas, que abarcaría, ¿cierto?, esta prueba de competencias lectoras. ¿Qué hemos visto con respecto a vocabulario? Hemos visto cómo sacar las palabras por contexto, cómo inferir el significado de una palabra, etcétera, etcétera. También estuvimos viendo elementos con relación a lo que es la homonimia. Sin embargo, una de las preguntas que más se repiten es: ¿esto sirve para la prueba? Y uno sinceramente le dice: no. Si estás pensando que estas clases solamente te van a servir para el ítem de vocabulario, estás un poco perdido. ¿Por qué? Precisamente porque si nosotros pensamos que el vocabulario se desarrolla así de la nada, estamos un poco mal enfocados. Chiquillos, las clases que son de vocabulario, ¿cierto? Estas clases que hemos estado teniendo últimamente, nos aportan no solamente para el ítem en sí mismo, que les recuerdo que son 13 preguntas de la prueba, sino que también nos aporta para toda la prueba en general, porque toda la prueba, por eso le cambiaron el nombre, ya no es la prueba de lenguaje, es de competencias lectoras. Está basada en que nosotros sepamos responder adecuadamente a preguntas de comprensión lectora. Para responder adecuadamente la comprensión lectora necesitamos de tener un buen vocabulario, necesitamos tener un buen vocabulario. Así que ojo con eso, estas clases no solamente te van a servir para vocabulario, sino que para la prueba en sí mismas. Como hemos dicho, ¿cierto?, que podemos ir aumentando nuestro vocabulario. Bueno, precisamente con los datos que hemos ido dando en clases, por ejemplo la que vamos a ver el día de hoy de etimología, pero también es muy útil que cada vez que desconozcas una palabra, busques su significado, analiza su significado, crees oraciones o crees textos con esa palabra que ya no es desconocida para ti, porque ya buscaste el diccionario, ¿cierto? Ya sabes lo que significa. Y ojalá tratar de integrarla a tu diario vivir para que esa palabra vaya quedando cada vez más grabada en tu cabeza. Al momento que tenemos más y más y más palabras en nuestra cabeza, esta clase del día de hoy te va a funcionar muy bien, la etimología, ¿cierto?, para ir sacando los significados de las palabras, esta vez a través de las raíces, de los orígenes que poseen las palabras en sí mismas. Entonces, tal como decíamos, la clase pasada, ¿cierto?, donde nos detuvimos fue precisamente en los fenómenos semánticos por significado. ¿Qué quiere decir esto? Que estuvimos analizando, ¿cierto?, la polisemia, la homonimia, la sinonimia, la antonimia, la hiperonimia y la homonimia. Todos, fíjate que terminan, la mayoría, no todos, en nimia, ¿cierto?, que tiene que ver con nombre, es decir, con el nombre de las palabras en sí mismas, qué es lo que significan, cómo se configuran. La polisemia, que son palabras que tienen múltiples significados. La homonimia, palabras que por un lado pueden escribirse igual, ¿cierto?, y significar cosas distintas, en ese sentido son polisémicas también. Palabras que se escuchen igual, pero no necesariamente se escriban igual, y así sucesivamente. La sinonimia y la antonimia, fenómenos relacionados con con los sinónimos y los antónimos relativamente, ¿cierto? Decíamos que los sinónimos en todo caso en el español exactamente así no existen. Y la hiperonimia y la hiponimia, donde la hiperonimia tenía que ver con el fenómeno de donde se englobaban a través de una sola palabra, se englobaban múltiples elementos, mientras que la hiponimia eran esos múltiples elementos que engloba a su vez la hiperonimia. Entonces, el día de hoy nos vamos a ir a la segunda parte de estos fenómenos semánticos, ¿cierto?, que es la evolución del lenguaje. Ahora sí, una salvedad en el caso de los fenómenos semánticos, ¿cierto? Por evolución del lenguaje, no nos vamos a detener en lo que son los eufemismos, los difemismos, los cultismos, los arcaísmos, los neologismos, los extranjerismos y los préstamos lingüísticos. ¿Por qué? Porque esta vez, eso sí, aprendernos cada uno de esos elementos no nos van a nutrir necesariamente para lo que es el vocabulario, pero sí vamos a hablar en general de la evolución del lenguaje. Y como siempre, desde ya les pido disculpas por mi letra y por los monos que arme en la pantalla, porque no son de todo bonitos, pero funcionan, ya, así que perdón por eso. Ya, entonces, dijimos que íbamos a hablar acerca de etimología. La etimología es una rama de la lingüística que estudia el origen de las palabras y los detalles de sus cambios estructurales posteriores. Es decir, en el fondo, la etimología lo que hace es analizar esa palabra, desde dónde viene, desde dónde se origina esa palabra, qué otras palabras ha originado a su vez esa misma palabra y cómo ha ido evolucionando y cambiando en el tiempo. ¿Cómo analizamos etimológicamente una palabra? De la misma manera que lo vamos a hacer ahora, la etimología. ¿Cómo sacamos el significado de etimología?
porque étimos proviene del griego, que significa elemento verdadero y auténtico, y logía también viene del griego a su vez de logos, ¿cierto?, que es un tratado o un estudio de algo. ¿Qué es lo que estudia entonces la etimología? El significado verdadero, auténtico de las palabras, y nos vamos a ese sector, ¿cierto? En el caso de nosotros hablantes de español o castellano, que inmediatamente vamos a ver la diferencia entre uno y otro, nuestra lengua, el español o el castellano, se origina a partir de una lengua anterior que es el latín. Actualmente el latín se considera una lengua muerta, a pesar de que es el idioma oficial del Vaticano, por poner un ejemplo. Sin embargo, cuando una lengua se deja de hablar, es decir, ya no hay ningún hablante originario de esa lengua, y a la vez también se dejan de inventar palabras nuevas en ese idioma, significa que esa es una lengua muerta, ya no existe. Sin embargo, el latín, eventualmente, que igual vamos a ver cómo fue evolucionando este idioma, el latín en algún momento se ramificó. Lo dijimos la clase pasada, los idiomas de alguna manera son entes vivos, igual que nosotros los seres humanos, que tienen una cadena evolutiva. Nacen, crecen, se reproducen y eventualmente mueren. Cuando el idioma en sí está en la etapa de reproducción, es porque se está encontrando con otros idiomas cercanos, ¿cierto?, a los lugares donde se está llevando ese idioma a través de nosotros mismos, los seres humanos. ¿Qué es lo que pasa ahí entonces? Al momento de reproducirse se empiezan a generar los hijitos, y los hijitos no son nosotros mismos, sino que son los nuevos idiomas. En el caso del latín, por ejemplo, originó eventualmente el castellano español, el italiano, el portugués, el catalán, el francés y muchos otros idiomas también. Son, si no me equivoco, pero espero no estarme equivocando, son 2 idiomas que originó el latín. Por eso mismo ocurre que a veces escuchamos palabras en otro idioma que se parecen mucho a las palabras que nosotros utilizamos en español. Por ejemplo, nosotros en español decimos padre, en italiano también es padre, en portugués es pai, en catalán es pare y en francés es père. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que todos parten con la misma p de padre, ¿cierto? De pater, el pater families. Sí, creo que lo dejé bien. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Este latín, al momento de irse reproduciendo, originó nuevos idiomas, y por eso mismo ocurre que ese fenómeno que te habrá pasado alguna vez, tal vez, que escuchas una palabra en otro idioma que tú no conoces necesariamente, por ejemplo el rumano, y dices, pero se parece un poco al español. Y sí, es precisamente por ese fenómeno que se parezcan al español. No solamente porque los territorios, ¿cierto?, los países estén muy cercanos uno entre otros, porque vamos a ver que efectivamente sí están cercanos, pero hay otros que no están necesariamente cercanos, donde ocurren estos fenómenos. Entonces, como ya decíamos, íbamos a decir, ¿hablamos español o hablamos castellano? La verdad es que hablamos las dos cosas, hablamos español y castellano. No hay diferencia real en términos esta vez semántica, ¿cierto? No hay diferencia real entre decir yo hablo español y yo hablo castellano. Sin embargo, para nosotros, en el caso de las colonias latinoamericanas, ¿cierto?, de lo que fueron en algún momento elementos del reino español, decimos que hablamos castellano por elementos políticos. ¿Por qué? Porque cuando fueron, ¿cierto?, todos estos momentos emancipadores de la historia, la gente de los pueblos, de las colonias que estaban aquí en Latinoamérica, preferían decir que ellos servían al reino de Castilla en vez de decir que servían al reino español. Pero básicamente, ¿cierto?, es el mismo idioma, no hay ninguna diferencia. Entonces, el español o el castellano es una lengua romance. ¿Por qué se llama lengua romance? No es porque sea romántica, amorosa, no, en ningún caso. Se llama lengua romance precisamente porque provienen de Roma, que se hablaba en Roma hace mucho tiempo. Antes de hablar italiano, hablaban latín. Entonces, lengua romance, lengua de Roma. Procedente del latín hablado, o también llamado latín vulgar. Procede además gran influencia del árabe. Vamos a ver inmediatamente por qué este castellano tiene influencia del árabe. Pero nos vamos a quedar un momento en esto del latín vulgar. ¿Por qué se habla del latín vulgar y no del latín en sí mismo? Por lo que ya decíamos, ¿cierto? Al momento en que los seres humanos empezaron a transportarse, y al momento de transportar con ellos a su vez también su propio idioma, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a ocupar solamente las palabras del vulgo. Entonces, ojo con eso, la palabra vulgar es un poco polisémica. La palabra vulgar muchas veces nosotros lo relacionamos a algo que tiene poca calidad, ¿cierto? En este caso, cuando hablamos de vulgar, estamos hablando del vulgo, del pueblo. En el caso del español, el castellano, como ya decíamos entonces, es originario del reino de Castilla, que era un reino medieval de la península ibérica, es decir, la península donde actualmente se encuentra tanto España como Portugal. Debido a su propagación por América,
América, ¿cierto? Es la lengua romance que ha logrado mayor difusión en el mundo. Somos muchos los países que hablamos este español o este castellano. Entonces, ¿cómo se origina este español o castellano? Como ya decíamos, ¿cierto? Originalmente se origina en el sector de Italia porque estaba transmitido a través de lo que era Roma. Sin embargo, anteriormente también estuvo relacionado a lo que era la antigua Grecia, ¿cierto? Que exactamente, o sea, mi especialidad es castellano o lenguaje o el español, ¿cierto? No necesariamente geografía. Espero no estarme equivocando, pero está como por este sector. No lo voy ni siquiera a marcar para que no quede ahí registrado. La profe no sabe geografía. Sí sé que básica, geografía básica. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los griegos, ¿cierto?, llevaron toda su influencia a la zona romana y los romanos recogieron toda esta influencia griega, ¿cierto? Los romanos eventualmente se empezaron a expandir por el mundo. ¿Cómo se empezaron a expandir por el mundo? Ocupando todas las costas, ¿cierto? Fíjate acá, todas las costas de lo que se conoció como el mar, lo que se conoce de hecho, como el mar Mediterráneo. Entonces, el latín, ¿cierto?, que era el idioma que se hablaba en esa época, en ese lugar, se empezó a ramificar. Y como ya decíamos, al momento de ramificarse, se empezó a encontrar con los idiomas que hablaban en otros lugares. Eventualmente también llegó entonces a la zona de la península ibérica, a la zona donde está ubicada España misma. España, mucho tiempo después, cuando ya ni siquiera ya nos acordábamos necesariamente de los romanos, sino que ya estamos hablando de la época medieval, fue invadida por la religión musulmana, fue invadida por los árabes a través de esta vía acá. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cierto? Los árabes llegaron eventualmente a, que ya sería la segunda imagen acá, llegaron eventualmente a España y se empezaron a propagar, empezaron a llevar también su propio idioma. Los idiomas, entonces, que en el fondo, ¿qué es lo que queremos llegar con esto? Los idiomas en el fondo lo que llevan consigo es una gran carga cultural. Entonces, por eso nosotros mismos estamos invitados también a apreciar, a querer hacerle mimitos a nuestro idioma, sea cual sea, porque todos los idiomas consigo llevan una carga cultural, histórica, sumamente importante, chiquillos. Nosotros no estamos solos y parados en el mundo, somos a raíz de nuestras circunstancias. No, nosotros estamos armados desde antes, lo que básicamente somos pueblos de estrella, qué sé yo, ¿cierto? Somos seres humanos que llevamos con nosotros una carga cultural y por eso también tenemos que querer y apreciar tanto la cultura, el arte, todas las cosas que tengan que ver con cómo los seres humanos nos hemos ido transmitiendo esta información. Entonces, como decíamos, el español entonces se origina a su vez del griego, porque el griego nutrió eventualmente a el latín a su vez nutrió todos los otros pueblos que fueron conquistados y el árabe también tuvo una gran influencia en nuestro español. Fíjate acá cómo, ¿cierto?, en el caso ya de la península ibérica, que estamos hablando de este sector que está acá, ya que ahora solamente nos estamos centrando en la península ibérica una vez que fue conquistada, porque fue conquistada durante mucho tiempo por los árabes, cómo fue avanzando, ¿cierto?, el árabe y a su vez también el mozárabe. Fíjate, lo vamos a ver inmediatamente porque ya va en el año 1800, 1900, 2000, ya pues, avanza. En el 1000, fíjate que el árabe y el mozárabe ocupa prácticamente toda la península ibérica. El castellano ha ido avanzando de a poquito, cada vez toma más espacio, mucho más espacio, detendiendo al árabe y al mozárabe, ¿cierto? Y también a su vez se va expandiendo para los lados, lo que va en desmedro de otros idiomas que estaban acá, como el vasco y el leonés, por poner simplemente un ejemplo. Y ya, en alguna manera, empezó a nutrir básicamente toda la península ibérica, limitando todo lo que es la zona gala portuguesa, porque en ese caso ya los portugueses hablaban otro idioma, no necesariamente el castellano, pero sí sabemos que son muy similares. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasó eventualmente con todas estas mezclas, con todas estas cosas que estaban ocurriendo? Los procesos, y esto ocurre en todo orden de cosas, no solamente con el español, ocurre con todos los idiomas. Los procesos de conquista y de reconquista, es decir, todos los procesos bélicos que viven en algún momento los pueblos, produjeron dos fenómenos naturales en un idioma, en la lengua, ¿cierto? Que decíamos que este organismo vivo de alguna manera nace, crece, se reproduce y muere. Por un lado, provoca la asimilación,
como dice aquí, ¿cierto? Que es la iniciación en el aprendizaje de una nueva lengua, y a la vez producen un fenómeno llamado dominio, donde en el dominio, ¿qué es lo que ocurre? Ya no solamente uno se inicia en otro idioma, no solamente pasamos por ser, por ejemplo, nosotros ahora hacemos español y pasamos por un proceso donde vamos a hablar otro idioma, por ejemplo, el inglés. No solamente pasamos por ese proceso, sino que eventualmente también toda esta cultura a donde llegan, los conflictos bélicos, no solamente asimilan el idioma, sino que también abandonan eventualmente su idioma, su lengua antigua, por el modelo que se les va proponiendo. Por eso, en el caso, ¿cierto?, de toda esta península ibérica, que ellos hablaban otros idiomas, fue en desmedro, ¿cierto?, de esos otros idiomas, el latín mismo, es decir, hubo una asimilación, empezaron a hablar latín y eventualmente también dejaron de hablar esos idiomas y comenzaron a hablar ese latín, que fue cada vez más vulgarizándose, ¿cierto? Cada vez el pueblo iba utilizando las palabras a su manera de ser, a la manera, idiosincrasia propia, ¿cierto? Donde se empiezan a mezclar también con otros idiomas y se abandona definitivamente ese idioma original, que en este caso era el latín, y llegamos a lo que vendría siendo el castellano. El castellano o el español oficialmente ya se instaura como lengua del reino, ¿cierto? Se consolida finalmente, se consolida mucho antes, pero así como oficialmente se consolida en el año 1713 con el rey Alfonso, que le llamaban el Alfonso el Sabio, ¿cierto? Porque era una persona que estaba muy preocupada por la cultura española, con la creación de la Real Academia Española. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todos estos procesos bélicos? Y hasta aquí ya viene un poco la explicación histórica, donde ustedes probablemente en algún momento habrán pensado, bueno, ¿estamos en lenguaje o estamos en historia? Todo relacionado, siempre está todo relacionado. ¿Qué es lo que pasa entonces con el lenguaje? Tenemos muchas palabras heredadas de otros lugares, porque sabemos incluso que en los distintos países de nuestro continente americano también hay palabras que tienen que ver con origen indígena. Entonces, de origen vasco, ¿cierto? Tenemos la palabra vega, valle, barro, valle. De origen celta, imagínate un pueblo tan antiguo, fortaleza y victoria. De origen griego, eventualmente también estaban las palabras griegas, fantasía, idea, filosofía. De origen visigodo, muy importante, la guerra, el estribo, la sal. Y de origen árabe, como ya decíamos, que tienen mucha influencia dentro de la península ibérica, ¿cierto? Algodón, azúcar y acequia. Entonces, ¿qué importancia, básicamente, para ir resumiendo un poco lo que estábamos hablando anteriormente, qué importancia tiene la etimología? La etimología, como dice ahí, nos permite conocer el significado de muchas palabras sin mucho esfuerzo, debido a que las palabras comienzan a adquirir matices similares, debido a que precisamente poseen el mismo origen. Entonces, no solamente con la etimología vas a reconocer el origen, la raíz de la palabra a la que te estás relacionando, sino que también te vas a relacionar con otros idiomas necesariamente, y te vas a ir dando cuenta cómo los idiomas comparten ciertos matices. En el caso del español, para ir resumiendo lo que ya estábamos diciendo con anterioridad, los tres grandes idiomas que nutrieron a nuestro idioma fue a su vez el griego, en orden, ¿cierto?, de aparición, el griego, el latín y el árabe. Fíjate acá, en palabras de origen griego, ¿cierto? Por ejemplo, palabras que parten con a o con an, que están relacionadas con la carencia de algo, que algo no hay, ¿cierto? Por ejemplo, acéfalo, ateo, está a en céfalo y está a en ateo, nos indica en este caso que, por ejemplo, una persona que es acéfalo no tiene cabeza, mientras que un ateo es alguien que tiene carencia de dioses, no cree en un dios, no hay un dios ahí presente. La palabra algos, por ejemplo, significa dolor, y ahí tienes la palabra neuralgia y fibromialgia. Generalmente todas las dolencias, ¿cierto?, que están en nuestro cuerpo terminan en algia o en algos. La neuralgia, un dolor relacionado con nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Mientras que la fibromialgia está relacionada con las fibras de nuestro cuerpo, por eso la fibromialgia duele todo el cuerpo, no hay distinción. Bio, ¿cierto?, que significa vida, está la palabra microbio, y biología, el microbio, ¿cierto?, esta pequeña partícula muy pequeñita, microbio, vida pequeñita, la biología, el estudio de la vida. Cronos, que sería el tiempo, ¿cierto? El cronómetro, el cronológico, todo relacionado con en este caso la medición del tiempo, y en este caso también que tenga que ver más que nada con el estudio temporal de las cosas. Epi, que significa sobre o después, en este caso la epidermis y el epitafio. La epidermis es la capa superior que está dentro de nuestra piel. Recuerda que la piel es nuestro órgano más grande, ¿cierto? Es muy grande, y aparte tiene distintas capas. En el caso de la epidermis es la que está
sobre, la que está más superficial, y la que nos cortamos generalmente, por ejemplo, con papel. Y el epitafio, que vendría siendo, ¿cierto?, lo que está después, lo que nos dicen después, una vez que alguien, por ejemplo, muere, se pone esta lápida, está el epitafio. Hipo, que significa debajo, por ejemplo, hipodérmico e hipoxia. El hipodérmico, ¿cierto?, las vacunas hipodérmicas, las que van por debajo de la dermis, y la hipoxia, esta baja, ¿cierto?, de la concentración de oxígeno que tenemos en nuestro cuerpo. Cardia, que tiene que ver con el corazón, entonces ahí tenemos cardíaco y cardiorrespiratorio. Cardíaco, directamente una afección, por ejemplo, al corazón. Cardiorrespiratorio, donde sumamos también el sistema respiratorio. Mono, que vendría siendo uno o único, fíjate acá, monocorde, monosílabo. Algo que es monocorde es que tiene un solo acorde, mientras que el monosílabo tiene una sola sílaba. El morfe, ¿cierto?, que tiene que ver con forma. Fíjate acá tenemos amorfo. Ya dijimos que a era sin, morfo es forma, entonces amorfo es algo sin forma. Morfología, el estudio, ¿cierto? Ya dijimos que logos era estudio. El estudio de la forma, en este caso, ¿de qué forma? Bueno, de la forma que tengas que ver, la morfología del cuerpo humano, la morfología del idioma, etcétera, etcétera. Pseudo vendría siendo falso, en este caso seudónimo, ¿cierto? No es nuestro nombre completo, no es nuestro nombre real, sino que es un falso nómino, un falso nombre. Pseudopolítico, saca la conclusión tú solo. Pseudopolítico, no es un político real. Termi, que tiene que ver con calor y la temperatura, el termostato y termonuclear, por poner un ejemplo. El termostato, ¿cierto?, este artefacto que mide la temperatura. Termonuclear, el estudio, ¿cierto?, de las cosas nucleares, pero no solamente nucleares, sino que de cómo funciona la temperatura ahí. Por otro lado, las palabras de origen latino, es decir, que tienen que ver con esta lengua romance del latín. Ad, que viene siendo hacia o junto, en este caso adyacente, algo que está adyacente. A los que estudian matemáticas, les gusta mucho la matemática, está al ladito, ¿cierto? Adjunto, cuando tienes que adjuntar un archivo, por ejemplo, en el correo electrónico que vas a enviar. Admirar, mirar hacia allá. Estoy admirando, ahí está el origen de admirar. Alter, que significa otro, alterar, alter ego, alterar, poner fuera de nuestra propia sentido, ¿cierto? Ponernos fuera de nuestro propio ser. En este caso, entonces estamos siendo otro. El alter ego, también somos otro. Estamos hablando del otro yo. Bi o bis, que significa dos veces. Por ejemplo, el bisabuelo. Nuestro bisabuelo es un abuelo que ha sido abuelo ya dos veces. De nuestros padres y en este caso de nosotros. Bisabuelo. Bicolor. Tiene dos colores. Ego, que vendría siendo yo, ¿cierto? Egoísmo, egocentrismo, egoísmo, solamente yo, me centro en mis cosas. Egocéntrico también, solamente yo y yo soy yo y mis circunstancias. Festus, que tiene que ver con festivo, y en este caso, por ejemplo, la fiesta y el festín, todas están relacionadas también a su vez. La fiesta, ¿cierto? La pachanga, el festín, que es aquel elemento que ponemos generalmente dentro de las fiestas. Hospice, que vendría a través de huésped, ¿cierto? Y en ese caso, hospital y hostal, por ejemplo, tienen la misma raíz. Fíjate que el hospital y hostal, uno al hospital va cuando tiene alguna afección y al hostal uno va cuando está vacacionando o tiene que ir a hospedarse en algún lugar, a algún lugar determinado. Sin embargo, el hospital y el hostal tienen la misma raíz porque en el fondo lo que haces es ir a hospedarte, independiente del estado en el que tú te encuentres. Después está locus, que tiene que ver con lugar, está discolocar y también locomoción. Discolocar, sacar del lugar. Locomoción, trasladarte de un lugar a otro. Nomen, que ya decíamos, ¿cierto? Con homonimia, homonimia, hiperonimia, etcétera, etcétera. Nombre, ¿cierto? Ignominia y la nómina. La ignominia, algo que no tiene nombre, algo que no debe ser nombrado. La nómina, donde están todos los nombres de las personas. Ovum, que viene de huevo, y en ese caso tenemos ovalado, ¿cierto? Que es la forma que tiene el huevo, y el ovario. Y fíjate que los ovarios femeninos, por ejemplo, ¿qué es lo que transportan o qué es lo que sacan? No sé, ahí a lo mejor me estoy metiendo, estoy diciendo mal las palabras en términos biológicos, pero los ovarios, ¿cierto? Son los productores de huevos, que huevos, los óvulos, y los óvulos que son huevos también, y también tienen la misma función de ovum. Spectare, que vendría siendo de ver, en este caso tenemos aspecto.
lo que vemos por fuera de las personas. Espectador, el que ve las cosas. Y verbum, que tiene que ver con palabras, ¿cierto? Y ahí tenemos el verbo mismo, que a veces las personas dicen los verbos, y claro, uno piensa en el verbo acción generalmente, pero también cuando uno habla del verbo, habla de la palabra. Y verbal, que en este caso también tiene que ver o tiene relaciones con las palabras. Y finalmente, palabras de origen árabe. Fíjate que en el caso de las palabras de origen árabe generalmente parten con a o al. En este caso, aceite, aceituna, azafrán, azúcar, arrecife, arroz, azar y ajedrez. Fíjate que aquí hay varias palabras que están relacionadas con la comida. No es algo al azar, no es que justo ocurrió, sino que los árabes llevaron muchas especies y condimentos a la zona de España a través de todas las rutas comerciales que ellos tenían también a su vez. Entonces por eso ocurre que muchos elementos que tengan que ver con comida, especialmente con especias, por ejemplo el azafrán y el azúcar, tienen que ver precisamente con el mundo árabe. Por eso te decía que era tan importante darnos cuenta de todas las tradiciones culturales que nosotros cargamos al momento de emitir la palabra que sea. Después las palabras que empiezan con el prefijo al, por ejemplo, alfombra, albornoz, albaricoque, almohada, algodón y álgebra. En este caso, las palabras, aquí también hay varias palabras, alfombra, albornoz, almohada y algodón. Estas palabras están relacionadas con el mundo del descanso. Los árabes, a su vez, estaban muy relacionados con el arte de descansar, de tirarse en algún lado, literalmente, de tirarse en algún lado a descansar, pero de descansar de manera cómoda. Por eso tenían las alfombras, el albornoz, que son lo que se conoce para nosotros como las batas, ¿cierto? Que es esta ropa que ocupamos para levantarnos o para acostarnos, la almohada donde descansamos nuestra cabeza, el algodón que también es suavecito y mullido, etcétera, etcétera. Y el sufijo i, es decir, que las palabras terminan en i, por ejemplo, y esta i con tilde además, también tiene que ver, por ejemplo, con los gentilicios, en este caso pakistaní, iraní, marroquí, que son justamente palabras que están relacionadas con el mundo árabe. La palabra jabalí también, que es este cerdo gigante salvaje, que también está descubierto por los árabes, también está ahí presente como una palabra de origen árabe. Ya, entonces, eso sería en relación a la etimología. Vamos a dar paso ahora precisamente a la ejercitación. ¿Con qué es lo que vamos a ir ejercitándonos? Precisamente con textos que tengan que ver con el modelo DEMRE que sacó el DEMRE, ¿cierto? Hace algunas semanas atrás, donde nosotros ya nos iban diciendo cómo va a ser básicamente esta prueba. Entonces, esto lo habíamos dejado pendiente de las clases anteriores. Vamos a ir viendo los textos de la prueba y como estamos viendo vocabulario contextual, las preguntas también van a estar relacionadas hacia ese sector. Vamos a leer entonces el texto que nos propuso el DEMRE. Es el texto número 1. Y también tuvo alta dificultad en la página de puntaje nacional. Recuerda que ahí también puedes hacer el ensayo DEMRE. Su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás. 2 meses quizá, pero cuando 7 años son toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través de un vidrio esmerilado, entonces 2 meses representan un largo, insondable proceso. Sus hermanos mayores habían ido 2 o 3 veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho siempre que pensaba en los payasos. Cada día se le iba haciendo más difícil soportar su curiosidad. Entonces, en términos de comprensión lectora, fíjate acá qué es lo que pasaba. Nos están contando la historia de un niño, ¿cierto? Un niño pequeño que tiene 7 años, que no conoce el circo más allá de las cosas que le cuentan sus hermanos y sus compañeros de colegio. Pero sus hermanos y compañeros de colegio, dice el texto, exageran durante mucho tiempo las gracias que hacen tanto los payasos como los trapecistas, precisamente para que él se sorprenda aún más. Fíjate que hay una palabra destacada acá que es conmoverse. Eso quiere decir que esta va a ser la palabra por la que me van a preguntar posteriormente. Fíjate también en el contexto en el que está encerrado, ¿cierto?, esta palabra conmoverse, solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él. Ya sabemos que los amigos y los hermanos estaban exagerando a él, que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Puedes ir ya sacando
inferencialmente qué significa conmoverse. Si es que no lo sabes, vamos a ir avanzando. Entonces preparó la frase y en el momento oportuno, nuevamente una palabra destacada, fíjate, preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre. ¿No habría forma de que yo pudiese ir al circo? A los 7 años toda frase larga resulta simpática y el padre se vio obligado primero a sonreír, luego a explicarse. No quiero que veas a los trapecistas. Nuevamente está explicando también entonces la palabra anterior que nos estaban preguntando, cómo verse. El papá no quiere que vea a los trapecistas este niño llamado Carlos. En cuanto oyó esto, Carlos se sintió verdaderamente a salvo porque él no tenía interés en los trapecistas. ¿Y si me fuera cuando empieza ese número? Bueno, contestó el padre. Así, sí. Continuamos. La madre compró 2 entradas y lo llevó al sábado de noche. Apareció una mujer de malla roja que hacía equilibrio sobre un caballo blanco. Él esperaba a los payasos. Aplaudieron. Después salieron unos monos que andaban en bicicleta. Pero él esperaba a los payasos. Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos miraba con los ojos muy abiertos, pero de pronto se encontró bostezando. Aplaudieron de nuevo y salieron, ahora sí, los payasos. Fueron al cine, la mamá lo llevó, al circo. La mamá lo llevó al circo, ¿cierto? Está viendo los espectáculos del circo, pero no le llaman necesariamente la atención porque él quería a los payasos. Hasta que llegaron los payasos. Vamos a ver qué continúa. Su interés llegó a la máxima atención. Eran 4, 2 de ellos enanos. Uno de los grandes hizo una cabriola, de aquellas que imitaba a su hermano mayor. Un enano se le metió entre las piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. Casi todos los espectadores se reían y algunos muchachitos empezaban a festejar el chiste mímico antes aún de que el payaso emprendiera su gesto. Los 2 enanos se trenzaron en la milésima versión de una pelea absurda, mientras el menos cómico de los otros 2 los alentaba para que se pegasen. Entonces el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista y Carlos lo vio junto a él tan cerca, tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. Tan cerca. Por un instante el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió. El pobre diablo está hablando del payaso. De modo imperceptible con sus labios verdaderos. Pero los otros 3 habían concluido y el payaso más cómico se unió a los demás en los porrazos y en los saltos finales y aplaudieron aún la madre de Carlos. Y como después venían los trapecistas, de acuerdo a lo convenido, la madre lo tomó un brazo y salieron a la calle. Ahora sí había visto el circo como sus hermanos y sus compañeros de colegio. Sentía el pecho vacío y no le importaba qué iba a decir mañana. Serían las 11 de la noche, pero la madre sospechaba algo y lo introdujo en la zona de luz de una vidriera. Le pasó despacio, como si no lo creyera, una mano por los ojos y después le preguntó si estaba llorando. Él no dijo nada. ¿Es por los trapecistas? ¿Tenías ganas de verlo? Ya era demasiado. A él no le interesaban los trapecistas. Solo para destruir el malentendido, explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír. Mario Benedetti, esa boca. Benedetti, siendo Benedetti. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces con las palabras. Ya decíamos que nos iban a preguntar por la palabra conmoverse. Recuerda que nos van a preguntar palabras, ¿cierto? En 2 formatos. Lo que antiguamente la ex-PSU se trabajaba o se conocía como el formato antiguo y el formato nuevo. ¿En qué consiste este formato que corresponde precisamente al formato antiguo? Que tú tienes que, en una serie de palabras, ¿cierto? Que representan las alternativas, las 5 alternativas en este caso, van a preguntarnos ¿cuál es la palabra que eventualmente reemplazaría mejor dentro del contexto a la palabra, en este caso, conmoverse? Fíjate que no hay ninguna pregunta hecha, pero esa es la labor que tenemos que realizar en este tipo de preguntas, porque las preguntas de vocabulario nuevo están estructuradas de una manera distinta. Entonces, ¿por qué hago el recalco aquí? Precisamente, chiquillos, porque es importante que ustedes recuerden que no están preguntando por el sinónimo, porque probablemente muchas de esas palabras sean sinónimas, sino que nos están preguntando por cuál es la palabra más adecuada para reemplazar dentro del contexto. Por eso les decía, realmente en el español las palabras sinónimas, así como lo que se conoce como sinónimo, que uno dice es la palabra que significa exactamente lo mismo, no significa necesariamente exactamente lo mismo. Entonces, conmoverse la podríamos reemplazar en contexto por confundirse, agitarse, alborotarse, perturbarse o desconcertarse. En este caso, la palabra adecuada es
perturbarse. El padre de Carlos tenía miedo, tenía temor, ¿cierto?, de que el niño se perturbara de alguna manera con las cabriolas de los trapecistas. Ese era el miedo precisamente de el papá de Carlos. Continuamos entonces. Nuevamente, una pregunta del vocabulario contextual antiguo. La palabra oportuno, ¿por cuál podríamos reemplazarlas dentro del contexto? Deseado, preciso, requerido, previsto o necesario. En este caso particular lo podemos reemplazar por la palabra preciso. Era el momento preciso. No había otra oportunidad más. Por eso es oportuno. Era ese momento y ese momento. Si hubiésemos lanzado un dardo y llega precisamente a ese momento. Ese era el momento que debía Carlos pedirle el permiso a su papá. Continuamos. Aquí está la segunda manera en la que te pueden preguntar precisamente el vocabulario. ¿Cuál es el sentido de la palabra distinguir en el contexto del cuarto párrafo del texto leído? Fíjate que en este caso las palabras, ¿cierto? No aparece solamente la palabra, sino que aparece la pregunta y te dicen qué es lo que tienes que hacer. ¿Cuál es el sentido? Estás buscando entonces el sentido de la palabra tanto, en este caso la palabra distinguir, en el contexto del cuarto párrafo del texto leído. Entonces incluso te están indicando a dónde tienes que dirigirte para buscar esa palabra. Fíjate que además las alternativas también son distintas. En este caso tenemos una palabra en mayúscula, al igual que en el formato antiguo, pero a su vez tenemos todo un contexto para poder comprender tal vez de mejor manera esta palabra o qué es lo que significaría dentro de ese contexto. En este caso nos preguntan por la palabra distinguir, ¿cierto? Nos dicen que podríamos reconocer porque Carlos se dio cuenta del cansancio del payaso al estar muy cerca de él. Analizar porque Carlos examinó los detalles de la boca del payaso a pesar del maquillaje que éste llevaba en la cara. Observar porque Carlos advirtió las marcas en la boca del payaso cuando lo vio muy de cerca. Descubrir porque Carlos se sorprendió al notar una parte de la cara del payaso sin maquillaje. O apreciar porque Carlos percibió la hipocresía de la risa del payaso cuando éste se detuvo a sonreírle. ¿Cuál será la palabra más indicada para reemplazar la palabra distinguir según además el contexto que nos están presentando? En este caso sería reconocer. Reconocer porque Carlos se dio cuenta del cansancio del payaso al estar muy cerca de él. Entonces, con eso damos por concluida la clase del día de hoy. Recuerda trabajar los ensayos postulados en www.puntajenacional.cl, donde tenemos toda nuestra comunidad de estudios, ¿cierto? Donde te puedes preparar para todas las pruebas de las PTU, ¿cierto? La prueba para la transición a la educación superior. También recuerda seguir a Puntaje Nacional en todas sus redes sociales. Siempre cualquier salvedad que haya con respecto a alguna clase que tal vez no se realice o debamos cambiar el horario, etcétera, etcétera, siempre lo vas a encontrar en las redes sociales de Puntaje Nacional. Yo me despido por mi parte, espero que estén súper bien, chiquillos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda las clases de competencias lectoras los días jueves de 19:15 a 20:15 en hora chilena. Nos vemos, chao, chao.